Esta es la vida lujosa de Jon Secada rumbo a los 65. Casas, coches y patrimonio neto. De La Habana a Coral Gables. La elegancia silenciosa de una fortuna construida con voz, disciplina y permanencia. Cuando se habla de lujo en el mundo de la música latina, casi siempre aparecen las mismas imágenes. Mansiones frente al mar, autos deportivos alineados como trofeos, relojes imposibles, fiestas privadas, yates detenidos bajo el sol de Miami. Pero la historia de Jon Secada no encaja del todo en esa postal ruidosa. Su vida, vista desde fuera, tiene lujo, sí. Tiene una casa imponente, una trayectoria internacional, una reputación sólida y un patrimonio levantado durante más de 3 décadas. Pero su verdadero lujo parece estar en otra parte. En la estabilidad, en la permanencia, en la capacidad de haber sobrevivido a varias generaciones musicales sin perder el nombre, el acento, la voz ni el respeto. Jon Secada, nacido Juan Francisco Secada Ramírez en La Habana, pertenece a esa clase de artistas cuya riqueza no puede medirse únicamente en una cifra. Su patrimonio visible incluye propiedades, regalías, contratos, giras, grabaciones, participaciones en teatro, televisión y docencia. Pero su patrimonio invisible, tal vez el más valioso, está formado por algo más raro. Credibilidad artística, educación musical, memoria emocional del público y una posición histórica dentro del pop latino bilingüe. En una industria donde muchos nombres brillan durante una temporada y desaparecen en la siguiente, Secada logró convertir su voz en una marca duradera. Su biografía oficial habla de una carrera de más de 3 décadas, 3 premios Grammy, incluido un Latin Grammy, aproximadamente 20 millones de álbumes vendidos y una trayectoria que cruzó el pop en inglés, el pop latino, el soul, el teatro musical y la composición para otros grandes artistas. Y ese dato no es menor. En la economía real de un músico, vender millones de discos no solo significa fama, significa contratos discográficos, adelantos, regalías, derechos editoriales, giras, apariciones, licencias, catálogos y una puerta abierta a nuevas oportunidades. La fortuna de Secada, más que producto de un solo golpe de suerte, parece resultado de una arquitectura profesional cuidadosamente levantada. Antes de hablar de casas, coches o patrimonio neto, hay que entender el origen de ese capital. Porque en Jon Secada, el lujo no aparece como un accidente posterior al éxito. Aparece como la consecuencia de una vida organizada alrededor de la música. Llegó a Estados Unidos siendo niño, con una familia cubana que tuvo que reconstruir su vida desde cero. La Organización Panamericana de la Salud recuerda que su familia se estableció en Miami Beach y abrió una cafetería. También señala que él estudió en la Universidad de Miami, donde obtuvo formación musical avanzada, incluyendo una maestría en interpretación vocal de jazz. Ese recorrido explica mucho. Secada no fue únicamente un cantante carismático descubierto por casualidad. Fue un músico formado, un trabajador del sonido, un artista capaz de comprender la melodía desde el escenario y desde la escritura. Esa base académica es clave para entender su riqueza. En la música popular, el cantante que solo interpreta depende casi siempre del siguiente contrato. El compositor, en cambio, puede construir un ingreso más duradero. Secada escribió, colaboró, produjo y prestó su sensibilidad a canciones que circularon mucho más allá de su propia discografía. Su carrera se vinculó a figuras como Gloria Estefan, Ricky Martin y Jennifer López, y esa red creativa lo colocó en un punto privilegiado del negocio musical latino de los años 90 y 2000. El cantante ganaba con su voz, el compositor ganaba también con su pluma. El gran salto llegó cuando el mundo anglosajón todavía miraba al pop latino como una fuerza emergente, no como una realidad dominante. Secada apareció con una propuesta bilingüe que no sonaba fabricada. En él, el inglés y el español no eran disfraces comerciales, eran partes naturales de una identidad cubano-americana. Esa autenticidad fue una ventaja enorme. En los años 90, cuando la industria buscaba artistas capaces de cruzar fronteras sin perder raíz, Jon Secada ofreció exactamente eso. Una voz cálida, técnica, reconocible, capaz de moverse entre la balada, el pop, el R&B, el soul y la percusión latina. El éxito de Just Another Day no solo lo convirtió en una estrella internacional, le dio algo más importante, una firma sonora. Muchos artistas tienen canciones conocidas, pocos tienen una canción que funcione como pasaporte permanente. Para Secada, ese tema fue una llave que abrió mercados, giras, programas de televisión, festivales, colaboraciones y contratos. Y cuando una canción se vuelve parte de la memoria colectiva, su valor no termina con la temporada de promoción. Sigue generando presencia, sigue siendo solicitada,
Sigue apareciendo en recopilaciones, playlists, entrevistas, conciertos nostálgicos y eventos privados. Por eso, al analizar la vida lujosa de Jon Secada rumbo a los 65 años, conviene no imaginar únicamente una fortuna de exhibición. Lo que se observa es una fortuna de continuidad, una vida acomodada, sin duda, pero no necesariamente diseñada para el escándalo visual. Su residencia en Coral Gables, Florida, es uno de los datos más citados cuando se habla de su estilo de vida. Florida Trend publicó que el artista vive en una casa de 7,284 pies cuadrados, con cancha de tenis y piscina, ubicada a varias cuadras de la Universidad de Miami, institución ligada a su formación. Ese detalle dice mucho. Coral Gables no es cualquier zona de Miami. Es una ciudad asociada con elegancia residencial, arquitectura cuidada, calles arboladas, privacidad, tradición universitaria y alto valor inmobiliario. No tiene la misma imagen estridente de South Beach, ni la teatralidad vertical de Brickell. Coral Gables comunica otro tipo de riqueza, la riqueza de quien prefiere espacio, silencio, familia, jardín, acceso cultural y una cierta distancia del ruido. Vivir allí, especialmente en una casa de esas dimensiones, supone un nivel económico importante, pero también una declaración de gusto. La casa no es solamente un techo. En el caso de Secada, funciona casi como un símbolo biográfico. Está cerca de la Universidad de Miami, donde se formó. Está en una ciudad que ha sido centro de la diáspora cubana. Está dentro del ecosistema cultural que permitió el ascenso del pop latino moderno, es decir, su residencia no parece elegida únicamente por lujo, sino por pertenencia. No es la mansión de un artista que se fuga de su historia, es la casa de alguien que se instaló en el territorio donde su historia adquirió sentido. Una propiedad de más de 7,000 pies cuadrados con piscina y cancha de tenis no es una casa común. Para cualquier lector, esa descripción evoca amplitud, comodidad, privacidad y un nivel de vida que pocos pueden alcanzar. Pero en el universo de las celebridades también hay matices. Hay casas compradas para impresionar a la prensa y casas compradas para vivir. La de Secada, según la manera en que aparece descrita en medios, pertenece más a la segunda categoría. No se presenta como un palacio de excesos, sino como una residencia familiar, amplia, estable, vinculada a la vida cotidiana. Esa diferencia es importante. El lujo silencioso suele ser más duradero que el lujo teatral. Muchos artistas exhiben riqueza en los primeros años de fama y después enfrentan caídas económicas cuando cambian las modas, se reducen los contratos o desaparece la demanda. Secada, en cambio, parece haber construido un modelo más equilibrado. Su patrimonio se apoya en varios pilares: música grabada, composición, presentaciones, colaboraciones, docencia, reputación y una vida personal relativamente protegida. No se le asocia con un patrón constante de escándalos financieros, ni con una obsesión pública por la ostentación. Al hablar de coches, la prudencia periodística es necesaria. No existe un inventario público, sólido y actualizado de los automóviles de Jon Secada, comparable al que a veces aparece en perfiles de celebridades más jóvenes o más exhibicionistas. Por eso, afirmar que posee tal o cual modelo específico, sin una fuente confiable, sería irresponsable. Lo que sí puede decirse es que su estilo de vida en Miami, su residencia de alto valor y su trayectoria permiten suponer acceso a vehículos de gama alta, aunque no haya evidencia pública suficiente para presentar una colección concreta. En este punto, la ausencia de exhibición también comunica una personalidad. Secada no ha construido su marca alrededor del coche de lujo, sino alrededor de la música. Esa es una diferencia notable frente a otros famosos. Para algunos, el auto deportivo es parte de la identidad pública. El Ferrari en la entrada, el Rolls Royce en Instagram, el Bentley como extensión del ego. En Jon Secada, el símbolo de estatus parece menos automotriz y más cultural. Su vehículo, más importante, si se permite la metáfora, ha sido siempre su voz. Y esa voz le permitió llegar a lugares a los que ningún coche llega. Escenarios internacionales, estudios de grabación, teatros de Broadway, ceremonias de premios, universidades, campañas benéficas y la memoria sentimental de millones de oyentes. El patrimonio neto, por su parte, es el territorio más delicado. En Internet circulan cifras distintas sobre la fortuna de Jon Secada. Celebrity Net Worth estima su patrimonio en unos $6 millones, aunque este tipo de cálculos no equivale a una declaración financiera auditada. Otros sitios menos consistentes pueden publicar números más altos, pero sin metodología clara. Para un enfoque serio conviene trabajar con una idea. El patrimonio de Secada probablemente no debe interpretarse solo por una cifra, sino por la suma de activos inmobiliarios, derechos musicales, ingresos profesionales y capital reputacional.
Una casa grande en Coral Gables ya representa un activo importante. A eso se añaden décadas de ingresos por presentaciones, ventas, regalías, composiciones y apariciones. También hay que considerar que el valor de un artista veterano no siempre se refleja en los rankings de fortuna. Un cantante con catálogo reconocido puede tener ingresos recurrentes modestos pero constantes. Un compositor puede recibir pagos por usos de canciones. Un intérprete con prestigio puede mantener demanda para eventos privados, festivales nostálgicos, conciertos corporativos y giras selectivas. La riqueza madura rara vez se mueve con la misma velocidad que la fama juvenil, pero puede ser más resistente. En el caso de Cekada, la edad también cambia el significado del lujo. A los 25 o 30 años, el lujo suele confundirse con demostración. Mostrar que se llegó, que se ganó, que se venció. A los 65, el lujo verdadero suele ser otro. Poder elegir cuándo trabajar, dónde vivir, qué proyectos aceptar, con quién colaborar y cuánto exponerse. La vida de Jon Cekada parece acercarse a esta segunda definición. Ya no necesita competir con artistas nuevos en el terreno de la viralidad. Su lugar está asegurado en otra categoría, la de los nombres que forman parte de la historia sentimental del pop latino. Ese lugar no se compra fácilmente. Se construye con tiempo, disciplina y una canción detrás de otra. Cekada no fue únicamente una figura de radio, fue parte de una transición cultural. Abrió camino para una sensibilidad bilingüe que luego sería mucho más común en la música global. Antes de que las playlists mezclaran idiomas con naturalidad, antes de que el mercado latino se volviera central para la industria mundial, artistas como él demostraron que una voz podía viajar entre dos públicos sin pedir permiso. Esa condición pionera también forma parte de su patrimonio. La casa de Coral Gables, vista desde esa perspectiva, no es solo un premio material. Es el resultado visible de una carrera que supo convertir identidad en valor. Para un niño cubano que llegó a Estados Unidos con su familia, vivir décadas después en una residencia espaciosa, en una de las zonas más elegantes del sur de Florida, tiene un peso narrativo poderoso. Es la imagen de una migración que se transformó en estabilidad. Es la historia de una familia que empezó de nuevo y de un artista que convirtió la educación, el talento y la constancia en una forma de ascenso social. Pero la riqueza de Jon Cekada no tiene el tono agresivo de ciertos relatos de celebridad. No se siente como una fortuna construida para humillar al espectador. Se siente más bien como una recompensa por haber permanecido fiel a una estética. Melodías románticas, interpretación técnica, elegancia vocal, sensibilidad latina y una relación bastante sobria con la fama. En tiempos donde la celebridad se alimenta de exposición permanente, Cekada representa otra escuela, la del artista que aparece cuando tiene algo que cantar, enseñar o celebrar. Esa sobriedad no debe confundirse con falta de lujo. Una vida privada en Coral Gables, una casa con piscina y cancha de tenis, una carrera internacional, viajes, escenarios, contactos de alto nivel y reconocimiento académico son privilegios enormes. Pero se trata de un lujo ordenado, no caótico. Un lujo con biblioteca musical, con piano, con historia familiar, con raíces. En lugar de una narrativa de derroche, lo que aparece es una narrativa de consolidación. También hay un elemento emocional. Para muchos oyentes, Jon Cekada pertenece a una época específica, la de las baladas que sonaban en la radio con una mezcla de melancolía y esperanza, la de los discos comprados físicamente, la de los videoclips elegantes, la de una música romántica que todavía confiaba en la potencia de la voz. Esa nostalgia tiene valor económico. Los artistas que logran quedar asociados a una etapa emocional de la vida del público pueden mantener vigencia durante décadas. La nostalgia vende entradas, reproduce canciones, despierta entrevistas y alimenta homenajes. Sin embargo, Cekada no vive únicamente de nostalgia. Su incorporación a espacios educativos y su vínculo con instituciones musicales muestran otro tipo de evolución. En 2024, se informó que comenzaría a enseñar en la Wertheim School of Music de Florida International University en enero de 2025, un paso coherente con su perfil de músico formado y con su deseo de transmitir experiencia. Este detalle amplía la lectura de su patrimonio. No solo acumula bienes, también devuelve conocimiento. Para un artista veterano, enseñar puede ser una manera de transformar capital artístico en legado. El legado, a cierta edad, se vuelve una forma superior de lujo. Hay estrellas que poseen mansiones, pero no tienen discípulos. Hay famosos con autos caros, pero sin respeto profesional. Hay millonarios que compran titulares, pero no consiguen que su nombre despierte cariño. Cekada, en cambio, conserva algo más difícil: la imagen de un artista serio. Esa reputación tiene valor, aunque no aparezca en una tasación inmobiliaria.
Su vida familiar también ha contribuido a esa percepción. Casado con Maritere Vilar desde finales de los años 90 y padre de 2 hijos, Secada ha mantenido un perfil mucho más estable que el de muchas celebridades de su generación. La estabilidad familiar no es un dato económico en sentido estricto, pero sí influye en la forma en que se administra una carrera y una fortuna. Los patrimonios más duraderos suelen necesitar algo más que ingresos. Necesitan estructura, prioridades, discreción y decisiones sostenidas en el tiempo. La discreción es, de hecho, una de las palabras clave para entender su estilo de vida. No parece interesado en convertir cada rincón de su casa en contenido viral. No necesita publicar constantemente señales de riqueza. En una época donde muchos artistas transforman la intimidad en escaparate, Secada parece haber elegido una frontera más clara entre el personaje público y la vida privada. Esa frontera protege. Protege a la familia, protege la imagen y, en cierto modo, protege el patrimonio. Porque la exposición excesiva también tiene costos. Aumenta la presión, despierta comparaciones, atrae rumores y puede convertir cada compra en juicio público. Jon Secada, en cambio, ha permitido que su riqueza se intuya más de lo que se exhibe. Sabemos de su casa amplia, de su carrera extensa, de sus premios, de sus ventas, de sus colaboraciones y de su presencia en Miami. Pero no hay una narrativa diaria de extravagancia. Esa ausencia de ruido puede ser una estrategia consciente o simplemente una consecuencia de su personalidad. En ambos casos, funciona. En términos de imagen pública, Secada pertenece a una generación de artistas que llegaron al éxito antes de la tiranía de las redes sociales. Su fama se construyó en radio, televisión, prensa, discos, escenarios y boca a boca. Eso le dio una relación distinta con el público. No tuvo que narrar cada desayuno ni cada compra. Su misterio sobrevivió mejor, y en el mundo del lujo, el misterio puede ser más poderoso que la exhibición. Lo que no se muestra del todo conserva aura. La casa en Coral Gables, entonces, se convierte en el centro simbólico de este capítulo, no porque sea el único activo relevante, sino porque resume el tipo de vida que Secada parece haber elegido. Una vida cómoda, elegante, familiar, musical, conectada a Miami y relativamente alejada del espectáculo innecesario. La piscina habla de descanso. La cancha de tenis habla de espacio. La cercanía a la Universidad de Miami habla de memoria. La amplitud de la propiedad habla de éxito. Y la permanencia en la zona habla de arraigo. No es difícil imaginar esa casa como un lugar donde la música sigue presente. No como un museo del pasado, sino como una extensión natural de su identidad. Un artista como Secada no deja de ser músico al cerrar la puerta. La voz, el piano, los recuerdos de estudio, los discos, las fotografías, los premios y las historias de gira forman parte del ambiente. El verdadero lujo de una casa así no está solo en sus metros cuadrados, sino en lo que esos metros contienen. Décadas de vida artística. La pregunta por el patrimonio neto, tan frecuente en los titulares actuales, a veces reduce demasiado la conversación. ¿Cuánto vale Jon Secada? Depende de lo que se mida. Si se mide únicamente por estimaciones financieras, la respuesta será una cifra discutible. Si se mide por impacto cultural, su valor es mucho mayor. Si se mide por estabilidad, su residencia, su carrera y su continuidad profesional hablan de un artista que supo administrar su éxito. Si se mide por legado, su lugar en la historia del pop latino bilingüe es difícil de negar. En el mercado de la nostalgia, los artistas como Secada poseen una ventaja particular. No dependen de una moda específica, sino de una emoción reconocible. Su voz está asociada a un tipo de romanticismo adulto, elegante y melódico. Esa asociación puede atravesar generaciones. Tal vez los jóvenes no conozcan toda su discografía, pero sus canciones más emblemáticas siguen apareciendo en conversaciones, playlists y recuerdos familiares. Esa permanencia sostiene su valor. Además, su carrera demuestra una capacidad de adaptación. Pasó del pop internacional al teatro musical, de la composición a la televisión, de las giras a la educación. Cada etapa añadió una capa a su perfil. No todos los artistas logran diversificar sin diluirse. Secada lo hizo manteniendo una identidad reconocible. Esa coherencia también es patrimonio. Al mirar su vida rumbo a los 65 años, se percibe una forma de lujo que no necesita gritar. La casa existe, los premios existen, el catálogo existe, la reputación existe, el dinero, aunque sujeto a estimaciones, aparece como consecuencia lógica de una trayectoria sólida. Pero lo más interesante no es cuánto puede tener, sino cómo parece vivir con lo que tiene. La impresión general es la de un artista que eligió comodidad antes que exceso, permanencia antes que escándalo, elegancia antes que ostentación. Y esa elección,
en una industria tan volátil, puede considerarse una victoria. Jon Secada no es presentado hoy como un caso de caída, ruina o nostalgia amarga. Al contrario, su nombre sigue asociado a profesionalismo, voz, educación musical y una vida estable en Miami. Esa estabilidad, para un músico que alcanzó la fama internacional hace más de 30 años, es una forma de lujo extraordinaria. El primer capítulo de esta historia, por tanto, no debe leerse como un simple inventario de bienes. Es la entrada a una vida donde el lujo material se mezcla con el lujo simbólico. La casa de Coral Gables es importante, pero también lo es la historia del niño cubano que llegó a Estados Unidos, estudió música, encontró una voz propia, conquistó mercados, escribió para grandes artistas y construyó un hogar en la misma ciudad que lo ayudó a crecer. Los coches, aunque no estén documentados con precisión, son secundarios frente a esa imagen mayor, la de un hombre que convirtió el talento en estabilidad. En tiempos donde muchas fortunas de celebridad se inflan en titulares sin pruebas, el caso de Jon Secada invita a una lectura más responsable. Su riqueza no necesita exageración para ser notable. Basta observar los hechos: una carrera internacional de más de 3 décadas, millones de discos vendidos según su biografía oficial, premios Grammy, colaboraciones con figuras de primera línea, una residencia amplia en Coral Gables y una reputación que sigue generando oportunidades. Ese conjunto ya dibuja una vida privilegiada, pero también dibuja una vida trabajada. Nada en la historia de Secada sugiere una fortuna instantánea sin fundamento. Su lujo viene de la constancia, de cantar bien durante años, de escribir, de aprender, de enseñar, de entender que la música puede ser emoción, pero también oficio. Y quizá ahí se encuentre la verdadera clave de su patrimonio, no en la cifra exacta que aparezca en una web, sino en la capacidad de haber construido una marca artística que todavía tiene tiene valor cuando muchas otras se apagaron. Rumbo a los 65 años, Jon Secada representa una versión madura del éxito latino en Estados Unidos. No es el joven fenómeno de los 90, pero tampoco una figura olvidada. Es un artista establecido, con una vida cómoda, una casa significativa, una carrera respetada y un legado que sigue respirando. Su lujo no es el de quien necesita demostrar que ganó, es el de quien puede mirar atrás y comprobar que lo construido resistió el paso del tiempo. Y esa, tal vez, es la imagen más poderosa de este primer capítulo. Jon Secada en Miami, no como una celebridad atrapada en el pasado, sino como un hombre que habita las consecuencias de su propia disciplina. Una casa grande, una voz reconocible, una historia migrante, una carrera bilingüe, una fortuna discreta y una calma que pocos artistas logran conservar. En un mundo obsesionado con mostrarlo todo, su vida lujosa parece recordarnos que la verdadera riqueza también puede tener puertas cerradas, jardines tranquilos y música sonando lejos del ruido.